El pasaje que hoy nos ocupa, siguiendo la serie del Evangelio de Marcos, se encuentra en el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, versículos del 1 al 10, en principio, vamos a leer esos, y el texto lo vamos a encontrar también en Mateo 15, del 32 al 39, pasajes que son paralelos y que nos dan riqueza para poder entender y obtener todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a leer el pasaje que va del 1 al 10. Y ya que viene Vicente por aquí, Vicente, ¿puedes por favor leerlo tú? En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto?». Y él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen de delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Muchas gracias, Vicente, y gracias a Javier, nuestro pastor, por la oración. Primeramente, vamos a preguntarnos, o al menos yo creo que todo el que se acerca a este pasaje, después de haber leído los anteriores de Marcos, se pregunta primero la alimentación de los 5.000 y ahora la de los 4.000. De hecho, hay muchos teólogos que piensan que es el mismo, que lo ha repetido. Yo personalmente pienso que no, entre otras cosas porque Jesucristo cita las dos. Y lo que dice Cristo, pues eso es en lo que nos tenemos que creer. Ahora, ¿por qué se recoge porque podía no haberse recogido también? Podía el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, no haberlo recogido. ¿Por qué se repite en el texto? No se repite porque son 2 episodios diferentes, pero muy parecidos, ¿no? Para ello, tenemos que saber dónde ocurrió. Yo creo que esta es la parte más importante que diferencia. Voy a subirle un poquito más, con permiso. Ahí. Es lo más importante que diferencia estos 2 pasajes. ¿Dónde ocurrió? Vamos a ver. Jesús estuvo mucho tiempo en territorio de Israel, de los judíos, pero en las 2 últimas predicaciones, por ejemplo, hemos visto que Jesús va a la zona de Fenicia, a Tiro y a Sidón, y allí pues ocurre el episodio de la mujer sirofenicia, ¿verdad?, en esa zona, y el Señor actúa y libera a su hija. Más adelante, en la última predicación, que estuvo a cargo de nuestro hermano Ángel, pues Jesús lo que hace es una sanación de un sordo y tartamudo, ¿verdad? Ahora, ¿dónde ocurre eso? Pues ocurre o sea, Jesús está primeramente en Tiro Sidón, la zona de Fenicia, después va hasta la zona del lago del mar de Galilea y lo rodea por el norte y entra y va hacia el este. Esa región se llamaba Decápolis y es ahí donde ocurre
en esa región ese milagro que la pasada semana nos compartió nuestro hermano Ángel, es decir, la sanación de este hombre que era sordo y que era tartamudo. Y sigue en la misma región. También vemos en los textos anteriores que Jesús hacía muchos milagros, hacía sanaciones, liberaciones, y que todo aquel que iba a él lo sanaba. Entonces podemos imaginar que todo ese recorrido pues empezó a unírsele mucha gente que le seguía. Y sigue en la región de Decápolis, que repito está al este, al otro lado del Jordán, al este del Jordán y al este del lago de Genesaret, del mar de Galilea. Esa zona, vamos a ver qué era. Primeramente esa zona fue colonizada por veteranos del ejército de Alejandro Magno. Por tanto, eran griegos de cultura. Más adelante, Pompeyo, el general Pompeyo, ya con los romanos, pues conquista toda esa zona y digamos que organiza toda la zona donde está Decápolis y lo hace provincia de Siria, como parte de la provincia romana de Siria, que era mucho más de lo que es Siria hoy en día. Entonces, Decápolis, de hecho, toda esa zona, para que nos hagamos la idea, la mayor parte pertenece a la Jordania de hoy, ¿vale? Esas ciudades, Decápolis quiere decir 10 ciudades, deca como decámetro, 10 metros, ¿verdad? Y Decápolis y polis, que todos sabemos que significa ciudades, ¿verdad? 10 ciudades. Pues bien, esas 10 ciudades tenían una autonomía de organización política y administrativa y la tuvieron por mucho tiempo, y de hecho cuando estaban los romanos allí les dejaron que siguieran teniendo esa autonomía, pero por supuesto tenían que pagar impuestos a los romanos y por supuesto tenían el deber de hacer el servicio militar y los jóvenes se tenían que ir de soldados para los romanos. Todo eso era así, pero sin embargo les dejaron una autonomía que siguiera, porque llevaba mucho tiempo con esa autonomía, y de hecho se organizaron como una alianza de esas 10 ciudades, que la mayoría estaban en la zona al este del Jordán, y formaron como una alianza, ¿vale? Bien, por tanto, los habitantes de esa región eran, en su mayoría, eran gentiles, aunque había muchos judíos también. Y dentro de los gentiles había también prosélitos, que son gentiles que han aceptado la religión judía y aceptan la fe judía, ¿verdad? Bien, ya que sabemos todo eso, hay una gran diferencia entre el pasaje de la alimentación de los 5.000 que ocurre en territorio de Israel y este que ocurre en territorio gentil. Bien, una vez dicho esto, pasamos a ver las enseñanzas que podemos obtener de todo esto, ¿no? De por qué ocurre y por qué está escrito, ¿no? Yo entiendo que a mí me llevó a ver la universalidad del Evangelio, es decir, el Evangelio de Cristo es para toda criatura. Eso es una cosa muy importante, no solamente era para los judíos, sino también para todo el mundo, para todo. Cristo murió por todos. Y nos recuerda también las migajas de pan esas que la mujer sirofenicia, cuando Jesús le dijo, no está bien dar el pan de los hijos, y entonces ella dijo, sí, pero aún los perrillos cogen las migajas que caen, ¿verdad?, de la mesa. Y Jesús, por su fe, pues la liberó a su hija. Y el pan, Cristo es el pan de vida, y ese pan no solamente era y es para los judíos, sino también es para todos
para todo el que está dispuesto a recibirlo. Hay otra diferencia en estos dos pasajes de las 5.000 y los 4.000, y es que en los 4.000 hay 7 panes y 7 cestas de pedazos que se recogen. El número 7, que en la Biblia hay muchos símbolos, pues significa plenitud, y también nos habla de los 7 días de la creación. Una vez más, nos recuerda que tanto judíos como gentiles son criaturas de Dios, fueron creados por Dios. Y también nos lleva, porque nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, nos lleva a imitarle y por tanto a cumplir la gran comisión que encontramos en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, hizo hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es un mandato de Cristo a todas las naciones, como Él hizo. El milagro, que lo hemos leído y que lo conocemos, nos habla de algo, y es que, como repito, venían desde la zona de Tiro, Sidón, desde que está en la costa del Mediterráneo, y fueron bordeando hasta el mar de Galilea, recorriendo después las zonas de regiones de Decápolis. Pues un montón de gente le seguía, y bueno, eran tantos que dice que eran 4.000, sin contar mujeres y niños de nuevo, como en el otro pasaje, y que nos habla, yo calculo, que al menos 10.000, o sea, imaginemos lo que son 10.000 personas siguiendo a Cristo. Algunos se le unirían de cerca, pero otros, como Jesús mismo dice, venían de lejos. Y en este pasaje que nos dice Jesús, nos habla de la compasión. Dice Jesús: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Qué bonita la compasión de Cristo, ¿verdad? A mí a veces me duele cuando oigo a creyentes hablar de la gente del mundo, como si fueran, no sé, alguien que ya no tienen remedio y que son todo malos y que hay que dejarlos aparte y no relacionarse con ellos, ¿verdad? Esta forma de comportarse la tenían lamentablemente muchos escribas y fariseos hacia los gentiles, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor muestra su compasión por toda esa gente, la muestra. Y la muestra, si leemos el Evangelio, es tremendo, esa compasión del Señor hacia todos, hacia su sufrimiento, la compasión hacia el sufrimiento de su familia, la compasión. ¿Y a qué somos llamados nosotros, hermanos? A imitar a Cristo. Antes hemos visto a predicar a todos, ahora a la compasión. Pero no solamente a una compasión de palabra, sino a compasión de hechos, a estar con el que sufre, a estar a su lado, a ayudarnos unos a otros. Qué bonita, qué preciosa esa compasión. Porque si hay algo que define, a Dios no se lo puede definir porque no tenemos palabras ni tenemos, nuestra mente es tan corta que no podemos llegar a poder hablar tanto como es Dios, pero si hay algo que realmente a mí me asombra y creo que lo llena todo, es el amor de Dios. El amor de Dios, y ese amor debe estar en nosotros y también ha de estar, el Señor dijo que amad a los enemigos, tela marinera, o sea, amar al que te hace daño a ti. Bien, seguimos. Este milagro también nos habla del poder del Señor sobre la naturaleza, porque al fin y al cabo todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Y hay una cosa muy bonita, hermano, que a mí es de las que quizá en esta predicación, una de las cosas que más me ha tocado. Y es que los panes y los peces que comieron fueron creación de Dios, directa. Era el fruto del reino de Dios en ese momento. Y me viene a la mente, hermanos, cuando Moisés, del que se ha hablado hoy aquí, por parte de nuestro hermano Vicente, cuando Moisés, con todos los israelitas, después de que salen de Egipto, que cruzan el Mar Rojo, que van por el desierto, llegan a la frontera. ¿De dónde? De la tierra prometida, esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Era una promesa de Dios, era la tierra prometida. Y entonces envían 12 espías. Los 12 espías reconocen la tierra y vuelven con, el texto nos habla, está en Números 14, nos habla de que recogieron unos racimos de uvas y debían ser tan grandes y tan buenos que llevaban 2 hombres, uno con un palo, uno en el hombro y el otro en su hombro correspondiente, y habéis visto algunas veces ilustraciones de la Biblia con esos pedazos de racimos tan apetitosos, ¿verdad? Que no había quien se comería las 12 uvas con eso. y llevaban granadas. A mí la granada me encanta, sobre todo en la ensalada, poner unos granitos de granada. Y también con anacardos, que me lo enseñó Vicente, que están muy ricos. Esto Vicente, David. Y también llevaban higos. A mí me encantan los higos. Bueno, qué maravilla. Y le calificaron tierra que fluye leche y miel. No habían entrado todavía. No habían entrado. Era la promesa, pero ya antes de entrar ya tenían frutos, como unas primicias. Y a mí el Señor lo que me dijo es que si nosotros somos capaces también de ver las primicias del reino de Dios que Dios nos da cada día a nosotros. Y que abramos los ojos, hermanos, y veamos el fruto del reino de Dios, como dijo Cristo, el reino de Dios entre vosotros está. Y está en nosotros, porque Cristo está en nosotros. Seremos capaces, hermanos, yo te invito a que pienses cuánto fruto has comido del reino de Dios durante tantos años. Cuánto fruto. Qué alegría. Que a veces vamos... Y este mundo que a veces nos bombardea con tanta incredulidad, con tanto escepticismo, con tanto egoísmo y con buscar el dinero, la posición, etcétera, etcétera, la fama, busca primero el reino de Dios y su justicia. Hermanos, ese fruto, recordemos cuántos racimos de uvas hemos comido del reino de Dios, tantas veces. A veces inesperados. Pero claro, también nosotros a veces somos tentados a lo que pasó aquí en este pasaje de Números, que de los 12 espías, Josué y Caleb fueron fieles, pero los otros dicen, pero bueno, esas ciudades están fortificadas, son poderosos los que habitan en ellas, y vimos a gigantes allí. Nos van a comer como langostas, vamos. De eso hablaremos más tarde. Seguimos. Hoy, de momento aquí solamente acordaos del fruto. Una reflexión siempre antes, cuando hacemos, yo al menos me gusta hacer un pequeño devocional antes de dormir. Pensar en las bendiciones que Dios te da cada día. Tantas y tantas bendiciones. Y no tener temor, como tuvieron los otros 10 y todo el pueblo. En Números me refiero, cuando los 12 espías fueron. Otra cosa que a mí me ha tocado,
lo sabemos todos, pero es que el Señor no les dijo, mira, coged cada uno vuestra barrita de pan o vuestra porción de pan, coged vuestro pescadito y marcharos cada uno donde queráis y os los coméis por allí. No. Lo comieron juntos, ¿sí o no? Lo comieron juntos y lo comieron en la presencia del Señor. Hermanos, somos llamados a comer juntos, y no me refiero a que vayamos a comer a un restaurante o aquí como la del domingo pasado, no, me refiero a que no se puede vivir la vida cristiana como hay algunas personas que hacen, que ya siguen la vida cristiana por internet. Somos un pueblo. Igual que, por ejemplo, cuando en el pueblo de Israel, volviendo otra vez a Moisés y más adelante con David, Salomón, etcétera, etcétera, la época del reino, primeramente en el tabernáculo, después en el templo, el Señor se manifestaba, y se manifestaba en el templo, en el lugar santísimo, en el propiciatorio, entre los querubines, pero el pueblo estaba allí. Aunque solo entrara el sumo sacerdote al lugar santísimo, pero el pueblo estaba reunido. Iban todos al templo. Hermanos, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, que dice la palabra del Señor, porque nos perdemos la bendición. No se puede comer ese pan por tu cuenta. Hoy hemos tomado la comunión, la Santa Cena, juntos, y es de gran bendición hacerlo así, hermanos. Y otra cosa más. Uno cuando se pone a mirar la Biblia encuentra muchas cosas, encuentra tesoros. No es que yo los tenga, yo los encuentro, igual que tú cuando los buscas. Podía haberlo hecho el Señor, haber hecho, igual que hizo el milagro, podía haber hecho que que se recostaran en la pradera donde estuvieran y que de repente aparecieran al ladito de cada uno el pan y el pececito allí. No. ¿Qué hizo? Le dijo a los discípulos que los distribuyeran ellos. Y eran los discípulos los que le daban el pan a cada uno de ellos. Nosotros también somos llamados, hermanos, a administrar la gracia de Dios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. Igual que dice, habéis recibido, ellos lo recibían del Señor, el pan y los peces, y lo daban de gracia. El cristiano es llamado a dar de gracia, sin esperar nada a cambio, a ser administradores y también a creerlo, que llevas el pan de Dios. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la otra porción que me ha tocado, que está en Marcos 8, del 11 al 13, a continuación. Y dice así: Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué me pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Vamos ahora al pasaje paralelo que está en Mateo 16, del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Los arreboles es ese enrojecimiento tan bonito que aparece, ¿verdad? Esos son los arreboles. Y por la mañana decís: hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. O sea, un día amanece todo nublado y entre las nubes se colorea, se tiñen de ese rojo también. Y dicen: habrá tempestad. Hipócritas,
Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Esto ya está ocurriendo en la zona más o menos de Magdala, que está al otro lado, ya están en territorio judío. Jesús ha cogido, lo dice, que entró en la barca y vino a la región de Magdala, dice en Mateo 15, 39, que en el pasaje paralelo de Marcos dice Dalmanauta, pero que es la misma zona. Vale, vamos a ver qué tesoros vamos sacando de aquí. Volvemos otra vez al texto de Números. ¿Os acordáis lo que había pasado con los 12 espías? Que 10 de ellos dijeron que no iban a entrar porque aquello iba a ser, pues, que se los iban a comer como langostas. Y empiezo a leer en Números 4 del 7 al 11. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, Josué y Caleb fueron los 2 espías que fueron fieles. Subamos luego y tomemos posesión de ellas, porque más podremos nosotros que ellos. Qué bonito, más podremos nosotros que ellos. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, qué bonito, si el Señor se agrada, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra. Jesús dice, generación mala y adúltera, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, y fijaos en estas palabras, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Sabéis lo que ha pasado ahí, no? Que escribas, saduceos, que se llevan mal, pero aquí estaban juntos, los fariseos, ¿verdad? Pues le pidieron señal. Y el Señor, en el caso del pueblo de Israel, cuando lo de los 12 espías, dice, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El Señor dice, generación mala y adúltera demanda señal. Mala porque tenían maldad, adúltera porque se habían dejado al único Dios verdadero y habían confiado en otros dioses que pueden ser a veces otras fuerzas, pero es, al fin y al cabo, idolatría. Está claro que las señales, como pasó con los israelitas cuando salieron de Egipto y llegaron a la frontera de la tierra prometida, las señales en sí no hacen que la gente se convierta. Las señales es una maravilla porque nos pueden, al que realmente está mirando a Dios, le hacen glorificar a Dios y maravillarse con todo lo que Dios ha hecho. Pero no pensemos que la gente se va a convertir por las señales. La gente se convierte porque Dios obra en sus corazones. ¿Os acordáis lo que le dijo el Señor a Tomás, verdad? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe es que, hermanos, tiene mucha bendición.
porque la fe hace que la gloria de Dios se manifieste. Bien. Los fariseos y saduceos, por su maldad y su rebelión, no quisieron ver las señales de la venida de Cristo. Les dice, vosotros sabéis leer las señales con las nubes, con el cielo, con los arreboles, pero en cambio no veis la... Dice textualmente, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Y a qué se refería? Pues porque había habido en todo el Antiguo Testamento, está lleno de profecías. Yo he leído que hay más de 300 alusiones proféticas al Mesías, a él y a su actividad como tal. Por ejemplo, el Mesías nacería en Belén, Miqueas 5 del 1 al 4. Sería descendiente de David, Jeremías 23, 5. Nacería de una virgen y se llamaría Emmanuel, Isaías 7, 14. Tendría un mensajero que prepararía el camino delante de él, Malaquías 33, 1. No sé si toma bien esta cita. Tendría autoridad profética, Deuteronomio 18, 18 y 19. Sería luz para los gentiles, Isaías 49, 6, 7. Montaría en un pollino, Zacarías 9, 9. Sería vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11, 11, 12. Sería traicionado por un amigo, Salmo 41, 9. Horadarían sus manos y sus pies, Salmo 22, 16. Sus huesos no serían quebrados, Salmo 34, 20. Repartirían entre sí sus vestidos, Salmo 22, 18. Profecías sobre su muerte, Isaías 53, Salmo 22, y sobre su resurrección, Salmo 16, 10, entre otras. Quizá estas son las principales. Ellos que se creían tan listos, no sabían, no podéis distinguir las señales de los tiempos. ¿Y nosotros? ¿Sabemos distinguir las señales de los tiempos? Bueno, esto sería otra predicación, por ejemplo, para hablar de las señales de los últimos tiempos, de la venida, etc. Yo de eso no voy a hablar. Además, Javi, que tiene toda una tesis sobre ese tema, puede hablar, pero bien. Las señales de los tiempos. Dice 1 Corintios 1, 23, 24. Dice Pablo a los corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, y esto es muy importante verlo, así judíos, o sea, primeramente dice lo que hacen mal, es decir, pero luego dice, universaliza a todos los creyentes, judíos y griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y hubo una cosa que ocurre aquí, que también ocurrió en el pasaje anterior, que nos habla de que gimió, esto está en Marcos, y dice, después de que dice, pidiéndole señal, los fariseos, discutiendo con él, para tentarle, porque que nosotros le pidamos que nos dé alguna señal el Señor, si lo hacemos con humildad, con fe, con reverencia, no es nada malo. Que el Señor nos dé alguna señal, pues yo qué sé, para tomar una decisión, no es nada malo, eso no es nada malo, es legítimo. Pero dice para tentarle. La actitud no era para después creer, no, era para tentarle. Y gimió. ¿Por qué ocurre esto? Yo pienso, hermanos, que muchas veces, no sé si os pasa a vosotros, pero la maldad de la gente te deja, te indigna, te estremece viendo cómo es posible tal grado de maldad. Pero es que, hermanos, hay una cosa peor que eso, y es lo que pasa aquí. Y es que esa maldad, esa actitud, queriendo, como a Jesús, queriéndole hacer daño, cuando te viene de un ser querido, de un familiar, de un amigo
Eso sí que ya te hace gemir. La palabra del Señor dice en Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La palabra de Dios nos muestra cómo Judas, que estaba entre sus más cercanos, los 12 apóstoles, le traicionó. Y se produce un gemir. Y no olvidemos, hermanos, que Cristo, todas las cosas fueron por Él creadas, que todos, también esos fariseos y esos saduceos, son obra de la creación de Dios. Y se gime cuando ves que un hijo o cuando ves que alguien muy cercano y querido se aparta y gimes. Y ves la maldad, inclusive te trata de hacer daño. Jesús muestra su humanidad, ¿verdad? Por compasión y en este sentido también. Pero no caigamos nunca, seamos imitadores de Cristo, porque Él los seguía amando. Amad a vuestros enemigos. No caigamos nunca en eso de decir, es que esta gente del mundo, cuidado, amémoslo y seamos luz. Y termino, no voy a hacer un repaso de todo lo que he dicho, porque creo que ha ido quedando claro, con un texto que está en Hebreos 12, del 1 al 2, que nos podemos aplicar bien. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sigamos adelante, sin temor, con gozo y disfrutando del fruto que son primicias que nos da cada día el Señor. Que Él nos bendiga.